Las malas relaciones. Todos hemos pasado por ellas. Nadie quiere estar en una relación tóxica o destructiva, pero lamentablemente a veces sucede. Pensamos que el amor tiene que ser algo complicado, que implica sacrificios, que si algo duele es porque realmente amamos, pero la realidad es que el amor no tiene que doler. El amor debe ser una fuente de crecimiento, de paz y de apoyo mutuo. Lo sé porque yo también he estado allí. He estado atrapado en relaciones que no me hacían bien, en las que me convencí de que la química o la atracción era lo único que necesitaba, pero con el tiempo me di cuenta de algo esencial. Lo que sentimos al principio, aunque emocionante, no siempre es amor verdadero. Muchas veces es solo el impulso de lo desconocido, el deseo de conexión o incluso el miedo a estar solo. Es fácil caer en la trampa de no querer ver lo que no nos gusta, porque nos encanta la idea de estar acompañados. Pero hoy te quiero ayudar a que no caigas en esa trampa, a que puedas identificar esas señales de alerta que son tan importantes para cuidar tu bienestar emocional. Porque el amor, si es verdadero, debe sanar, no dañar. Aquí te voy a contar las 12 señales de alerta que debes conocer, esas que no debes ignorar por nada del mundo. Y lo más importante, quiero darte herramientas para que a partir de ahora puedas tomar decisiones más saludables, para que no te veas atrapado en relaciones destructivas. ¿Te ha pasado que empiezas a salir con alguien y sientes que su vida está llena de caos, problemas y situaciones que parecen no terminar nunca? Este tipo de relación puede parecer emocionante al principio, incluso puede generar una falsa sensación de necesidad de ayudar, de salvar, pero la realidad es que si alguien constantemente está en una montaña rusa emocional, si cada conversación gira en torno a quejas o dramas, es un gran foco rojo. El drama constante no es amor, es un patrón que refleja falta de responsabilidad emocional. No puedes cargar con los problemas de la otra persona si no estás dispuestas a sanarlas por sí mismas. No eres un terapeuta, eres un compañero o una compañera. Si no ves voluntad de mejorar, es momento de tomar distancia. Un poquito de celos como una expresión de cariño puede ser natural. Sin embargo, cuando los celos se convierten en una herramienta de control, es una señal de inseguridad profunda. Si tu pareja se siente amenazada por cada interacción que tienes con otras personas, o si cada vez que alguien más menciona tu nombre o se acerca a ti, la relación se convierte en un campo de batalla emocional. Entonces, es hora de preguntarte si realmente quieres estar con alguien que no confía en ti. Los celos son una manifestación de inseguridad, no de amor genuino. En una relación saludable, la confianza es la base, no la sospecha constante. Muchos se aferran a frases como quiero fluir o no busco una relación seria, pero lo que realmente quieren decir es que no están interesados en un compromiso a largo plazo, especialmente no contigo. Si alguien te dice que no está listo para algo serio, pero sigue estando presente en tu vida sin hacer el esfuerzo de comprometerse, créeles. El hecho de que alguien te diga directamente lo que busca es una gran oportunidad para proteger tu corazón. La clave aquí es aprender a respetar lo que te dicen y no tratar de cambiarlo o hacerlo mejor. El amor no es una cuestión de esperar cambios, sino de aceptar lo que es. Las relaciones deberían ser una danza de dos, donde ambas personas se preocupan por las necesidades del otro, donde el dar y recibir se complementan. Si tu pareja solo se enfoca en sus propias necesidades, deseos y prioridades, es una señal clara de egoísmo. Si tus mensajes son ignorados durante horas, pero esperas tener una respuesta inmediata, o si tus intereses, deseos y necesidades son constantemente dejados de lado, es momento de cuestionar tu papel en esa relación. Una relación debe ser un espacio compartido, no un escenario donde uno siempre es el protagonista. Es fácil emocionarse por una gran química inicial, pero si no comparten valores y objetivos de vida, la relación está condenada al fracaso. Si uno de ustedes quiere vivir en el extranjero y el otro prefiere quedarse en su ciudad natal, o si uno quiere tener hijos y el otro no, las diferencias no solo son visibles, sino también irremediables. Las relaciones exitosas se construyen sobre la base de sueños comunes. Si no te has tomado el tiempo para hablar de lo que realmente quieres en la vida, las diferencias surgirán y podrán destruir lo que parecía una historia perfecta.
No subestimes la importancia de alinear tus objetivos con los de tu pareja. El amor verdadero te permite ser quien eres sin miedo a ser juzgado o rechazado. Si sientes que tienes que fingir ser otra persona o que constantemente estás caminando sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos, entonces esa relación no está permitiendo que florezcas. Es fundamental sentir que puedes ser tú mismo, compartir tus pensamientos, emociones y vulnerabilidades sin temor a ser criticado o malinterpretado. Si no te sientes aceptado o aceptada tal como eres, es momento de reconsiderar la relación. Cuando estás en una relación, es esencial que ambas personas se sientan importantes. Si siempre quedas en segundo plano frente a otras personas o actividades, o si esa persona no pone esfuerzo en hacerte sentir especial, entonces no estás en una relación saludable. El amor se demuestra a través de las acciones, no solo de las palabras. Si no estás siendo tratado o tratada como una prioridad, es porque no lo eres realmente. Y si no lo eres, ¿por qué seguir luchando por estar en una relación que no te valora? Yo estoy segura de que ya te has suscrito y has activado las notificaciones, porque cada semana subo contenido interesante que no solo te haga abrir los ojos, sino que te nutra para ser cada día una mejor versión de ti mismo. Quédate hasta el final, porque el final inesperado va a ser lo que más te sorprenderá. Este punto parece obvio, pero muchas veces las personas se sienten atraídas por alguien que ya está en una relación y piensan que pueden cambiar las circunstancias. La infidelidad nunca es una opción saludable y las relaciones en las que uno de los involucrados está comprometido con alguien más están condenadas al fracaso. Si esa persona no es capaz de ser honesta y estar disponible para una relación genuina, lo mejor es alejarse y nunca volver. Las relaciones basadas en la mentira nunca terminan bien. La confianza es el pilar fundamental de cualquier relación amorosa. Si sientes que constantemente te invade la desconfianza o que cada vez que esa persona abre la boca dudas de lo que dice, es una señal de que la relación tiene cimientos muy débiles. A veces la desconfianza surge por actitudes sospechosas o por mentiras pasadas, pero también puede ser una manifestación de inseguridad y malestar dentro de la relación. El amor genuino no debería sembrar dudas, sino seguridad. Si la otra persona siempre encuentra excusas o te culpa por todo lo que sucede en la relación, es una señal de inmadurez emocional. Una persona responsable debe aceptar sus errores, disculparse y aprender de ellos. Si sientes que todo lo que sucede, por malo que sea, es culpa tuya, es una señal clara de manipulación. No eres responsable del bienestar emocional de nadie más. No debes cargar con la culpa de situaciones que no te corresponden. Las relaciones deben ser espacios donde nos sentimos apoyados, valorados y amados. Si constantemente te sientes insuficiente o poco valorado o valorada, es una señal de que la relación está afectando tu autoestima de manera negativa. Nadie debe hacerte sentir que no eres suficiente o que tienes que cambiar para ser digno de amor. La persona adecuada te aceptará tal y como eres, te apoyará en tu crecimiento y te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. Finalmente, una de las señales más poderosas es la que viene de dentro de ti y es tu intuición. Esa voz interior siempre te está guiando. Si sientes algo raro, si algo no se siente bien, aunque puedas explicarlo, no lo ignores. Escuchar esa voz puede ahorrarte mucho dolor. Si algo te dice que esa relación no es lo que mereces, es hora de hacer caso a ese sentimiento y empezar a actuar. Si has reconocido alguna o varias de estas señales en tu vida, quiero que sepas que estás en el momento perfecto para tomar el control de tu vida emocional. Las relaciones saludables no son perfectas, pero deben estar basadas en el respeto, la confianza y el amor mutuo. Si estás en una relación que no te está aportando eso, es momento de tomar decisiones conscientes y sanadoras para ti. Recuerda que mereces ser tratado o tratada con el respeto y la dignidad que ofreces y que no necesitas quedarte en una relación que no te hace bien solo por miedo, por soledad o por costumbre. El verdadero amor no te hace sentir menos, no te hace dudar de ti mismo. Tu felicidad comienza con una decisión
Elegirte a ti mismo o a ti misma es lo primero. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, te mereces un amor que te haga sentir completo o completa, sin dudas, sin miedos. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.